Egunon guztioi, plenoari hasiera emango diogu, eguneko gai zerrendari ekinaz, eta lehenengo puntuan 2018ko urriaren 19an izandako bileraren aktaren onarpena daukagu, arazorik espadin badago, bozkatu egingo dugu zuzenean. Kaixo egunon, lehenengo puntua, urriaren 19an izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 19 de octubre de 2018. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta. Se da cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces de fecha 20 de noviembre de 2018. Una declaración institucional presentada por el Grupo Irabazi Donostia. Bigarren puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Que fue aprobada por unanimidad. Asimismo, se da cuenta de la aprobación en Junta de Portavoces del día de hoy, a las 9:15, de la declaración institucional conjunta representada por todos los grupos relativa al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Ha sido aprobada por unanimidad. Gaur, genero indarkeriaren nazioarteko eguna dela eta udalbatzak adierazpen instituzionala onartuko du. Con motivo del Día Nacional contra la Violencia de Género, se procederá a la declaración institucional. Lehena, zerbitzuak eskaintzagatiko edo udal jarduerak gauzatzeagatiko prezio publikoei buruzko eranskina aldatzea onartzea azalpenean deskribatutako zerbitzuei dagokienean. Eta bigarrena, 2019ko urtarrilaren 1 geroztik indarrean izango den erabaki hau Gipuzkoako toki okasunei buruzko uztailaren 5eko 11:89 foru arauaren 43. artikuluan eta haren ondorengoetan jarritako eran izapidetzea. Asunto número 3 del orden del día, aprobación de precios públicos por la prestación de Asunto servicios. número 3, aprobación de precios públicos por la presentación de servicios o la realización de actividades municipales. Hirugarren puntua, prezio publikoak onartzega, zerbitzuak emateagatik eta udal jarduerak egiteagatik. A los servicios descritos en la parte expositiva. Segundo, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de enero de 2019 conforme a lo establecido en el artículo 43 y siguientes de la norma foral 11/89 de 5 de julio reguladora de las haciendas locales de Guipúzcoa. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Irabazi. Bai, proposamena egiten duen delegatuaren txanda orain. Bai, egunon guztioi eta eskerrik asko. Bai, gaur dakartzagu ona prezio publikoen udaletxekoak, gero izango da Patronato Municipal de Deporteskoek, baina orain da udaletxekoak. Prezio publikoak asko dira, 11 orrialde, baina momentu honetan bakarrik igoko ditugu eta aldatuko ditugu bakarrik 3 atalak. Lehenengoa da Sorospen etxea, La Casa de Socorro. Kasu honetan izarmen bat daukagu Osakidetzarekin eta horren arabera prezio berdina eduki behar dugu, bai haiek, bai gu. Eta zentzu horretan aldatuko dugu mediku konsultaren prezioa, igoko da €1 eta pasatuko da 64etik 75era. Aldiz, erizainen konsultako prezioa ez da aldatuko eta jarrituko da €40. Bigarren aldaketa da euskara zerbitzuaren atal batean, oporretan euskaraz, han igoko da €1 prezioak, eta hori dago sartuta plan barruan murrizteko defizita, eta ja da 3. urtez €2 igotzen duguna. 3. atala da aterpetxeak, kasu horretan dira mugimendu txikiak, lehenengo zehazten dira
zein egunetan dira B ertaina eta goiko denboraldiak, aldaketa txiki batzuk. Bezaldetikan, 29ko urte baino gehiagoko prezioak igoko dira, 1% bakarrik horiek. Bezaldetikan, hirugarren aldaketa da pixka bat igotzea gosaria, pasatuko da 3,82 eurotik, 3,80 eta horrekin beteko da bere kostua. Eta azken aldaketa oso txikia da, redondeo edo egiteko 5 zentimotara. Esan dedan bezala, horiek aldatuko dugu, baina beste batzuk, gehienak ez dugu aldatuko. Eta ez dugu aldatuko artikutzako aterpeko prezioak, ez da kontadores edo etxarrien areto erabiltzeko prezioak ere ez dugu aldatuko, ez da ikastaro bai aurrentzako eta bai gaztentzako prezioak ez dugu aldatuko, sarrerak ere, bai musika eta antzerki topaketetako ez dugu aldatuko. Ingurumen zerbitzuak ere, baratze publikoak ez dira aldatuko, ez dira igoko. Euskara zerbitzuan bai aldatu dugu, igo dugu oporretan euskaraz saioa, baino ez aurrak beti jolasean, hori berriro prezio berberarekin jarraituko da. Etxezetzeko laguntza ere ez dugu aldatuko, ez da Donostia edo Ilunbearena daukan prezioak alokatzeko ere ez dugu aldatuko, ez da zenbait prezioak udala aterpetxeko zerbitzuan, adibidez, 29 beherakoek ez dugu aldatuko, eta, bukatzen ari naiz, ezkontza zibilak ere prezioa ez dugu aldatuko, eta bukatzeko mugikortasun zerbitzuak daukagun prezio batzuk bizikleta aparkatzeko sistema seguruan ere hori ez dugu aldatuko. Irabaziko emendakinei ezetz botako dugu. Bai, eskerrik asko, jarraian talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, gero, talde sozialistak ez, eta orain irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Consideramos que con la buena situación financiera actual del Ayuntamiento no se justifica el aumento de los precios propuestos por el Gobierno municipal. Por ello, en nuestra enmienda proponemos eliminar el aumento de un 2% a las tarifas del programa Oporretan Euskaraz, así como el 1% para los precios de los albergues para mayores de 29 años. Por otro lado, proponemos no aplicar ninguna subida al precio del desayuno, por lo que eliminaremos ese apartado en nuestra propuesta. Consideramos que la obligatoriedad del desayuno en temporada alta puede compensar el aumento que se propone. Y por último, proponemos suprimir también la propuesta de redondeo, ya que existe moneda de curso legal que permite dar el cambio exacto en caso de pagos en efectivo, por lo que consideramos que no está justificada la subida al alza al redondeo. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda delegatuak dauka. Bakarrik azpimarratzeko igoerak oso neurtuak dira, oso gutxi dira, eta horregatik bozkatuko diogu ezetz irabaziko emendakinei. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketari ekingo diogu, eta lehenengo irabazi taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Orain boto azalpen txanda Pepek ez du nahi, EH Bilduk bai. Kaixo eta egunon guztioi. Irabaziren proposamena kongi ikusi ditugu eta horregatik baiezko bozka eman diogu, baino aldiz udal gobernuak legegintzaldi osoa daraman bezala udalbatza honetara ekarritako proposamena bakarrik ekarri du. Gainerako talde politikoekin ez ditu partekatu, ez zaizkigu azaldu, ez ditu bere hausnarketa gurekin
partekatu esan bezala eta horregatik ezezko bozka eman diogu. Gardentasunaren eta parte hartzearen gobernua zaretela diozue, baino hementxe hori horrela ez denaren beste adibide bat. Hemos votado que sí a las enmiendas que ha hecho Irabazi, ya que las vemos apropiadas, pero hemos tenido que votar que no a la propuesta de gobierno, ya que este gobierno que se considera transparente y participativo no ha sido capaz de explicar y compartir la propuesta que hoy trae al Pleno con los partidos de la oposición. Y es que tanto le cuesta reunirse y explicar las propuestas a los partidos que conformamos el Pleno como a la ciudadanía. Y no solo con los precios públicos, sino en general con cualquier proyecto de ciudad. Y para ello solo hay que escuchar a las asociaciones de vecinas y vecinos que continuamente se quejan por falta de información. Aquí otro ejemplo. Por ello que nos hemos abstenido al dictamen del Gobierno y hemos votado que sí a Irabazi. Eskerrik asko. Bai, zuri ez dakit beste boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz urrengo puntura pasatuko gera. Laugarren puntua, udalaren kirol patronatuaren prezio. Laugarren puntua, udalaren kirol patronatuaren prezio publikoak onartzea. Punto 4. Aprobación de precios públicos del Patronato Municipal de Deportes. Punto número 4. Aprobación de precios públicos del Patronato Municipal de Deportes. Se propone al Ayuntamiento Pleno la opción del siguiente acuerdo. Aprobar la modificación del anexo de los precios públicos del PMD, conforme a lo descrito en la parte expositiva a aplicar, a partir del 1 de enero de 2019. En consecuencia, la propuesta, por tanto, es aprobar la modificación del anexo de los precios públicos del PMD a partir del 1 de enero de 2019. Hay una enmienda presentada por el Grupo Irabazi. Bai, delegatuak dauka hitza. Bai, egunon. Azkeneko 3 urtean egin dugun bezala, urtea bukatu baino lehen udalbatza honetara udalaren kirol patronatuaren prezio publikoak onartzeko espediente hau ekartzen dugu, ere aurten. Momentu honetan egitea garrantzi handikoa da zerbitzuaren kalitaterako. Zerratikan, erreza da erantzuna. Datorren urtean gure bazkide jakingo dutelako zeintzuk izango diren kirolan egongo diren prezioak, eta hori garrantzi handia dauka txartelaren renovazioaren garaian. Renovazio gehiena gaina urteroko lehenengo hilabeteetan gertatzen dira, eta bai azkeneko hilabete hauetan, galdetzen dute benepin bazkideek. Aurtengo espediente honen nobedade garrantzitsuenak adieraziko ditut 3 minutu hauetan. Lehendabizikoa da kirol txartelaren prezioa ezberdina konsumo prezioaren indize baino 0,8 baino gutxigo igoko direla, dakizuten bezala IPCA aurten 2,2koa izan da, eta hemen proposatzen den igoera da 1,4koa. Jakina den bezala gaina, udalak esfortzu handi bat egiten du urtero gure kirolaren zerbitzua mantentzeko, udalaren aportazioa 40%koa da, hor argita garbi ikusten da zein den udalaren kirolari ematen dion babesa. Horretaz aparte, kirol txartela sozialaren prezioa izozten da, eta ez da igoko, aurten ere ez. Horretaz aparte gaina, prezio berri bat sortzen da, guraso bakarreko familien txat, eta hau berri galanta da. Urte batzuk daramagu honen atxetikan, ia sartu genuen bonifikazio batzuk, baina ezin izan genuen prezio publiko bat bezala finkatu, eta aurten lortu dugu. Hau honen garrantzia ez da bakarrikan aukera hori ematea familia hauei, hoi bai da garrantzitsua, baita ere errealitate bat jasotzea normaltasun batean gure prezioetan, eta hori ere garrantzitsua da. Gero, dakizuten bezala, orain dela 3 urte luze, Altxako polikiroldegia ixtea erabaki genuen, bidea ez da erreza izan, inorentzat gaina, eta ez da seguroski handikan erreza izango, baina argiak ikusten ari gea, azten ari gea, eta hemen espediente honen ere horrela jasotzen da. Datorren urtearen hasieran, polikiroldegi provisionala martxan jartzen da, eta bere momentuan gobernu honek konpromiso bat hartu zuen Altxako biztanlekin, konpromisoa izan zen bere garaian polikiroldegia berria irikitzen zenean, baja ematen zuten bazkide guztiak ez zutela matrikula berrira ordainduko zerbitzuan alta emateko, eta erabaki dugu ez bakarrikan konpromiso hori betetzea. Baizik, datorren urtean polikiroldegi provisionala funtzionamentua sartzen den garaian,
Neurria hori jasotzen da espediente honetan, eta Altxako auzako kiroldegiko zerbitzua etortzen diren edozein bizilaguna ez du ordaindu beharko matrikula. Ez lehenengoak, sozioak bazkide lehenengoak izan, edo berriak izan. Y otra novedad importante dentro de este expediente tiene que ver con las Kirol Ekintzak, las cuales estas sí ajustan su precio al IPC. Y la novedad reside fundamentalmente en dos cuestiones. Una es la posibilidad de probar diferentes cursos dentro de la parrilla de servicios que ofrece el patronato, sin tener que apuntarse a un curso por tenerlo que probar, sino simplemente tener la posibilidad de acudir a un módico precio a valorar si es del interés del abonado o no. Y segundo, se persigue buscar una flexibilidad, que es una cuestión que se está demandando en la sociedad. Al final los cursos tienen una serie de horarios fijados y, bueno, por motivos laborales, familiares, otra serie de obligaciones, pues al final las posibilidades de acudir a un polideportivo a realizar determinados cursos de Kirol Ekintzak no son todos los días a las mismas horas. Entonces aquí lo que se persigue es generar esa flexibilidad de tal manera que el usuario pueda disponer de una franja horaria acomodable a su agenda personal. Eta horiek dira momentu honetan berritasun garrantzitsuenak. Eskerrik asko. Jarraian talde popularraren txanda. Ez du hitzik hartuko. EH Bilduk, ez da ere. Alderdi Sozialistak ere ez. Beraz, zuzenketa aurkezten duen irabazi taldearen txanda. Con este expediente, al igual que con el anterior, consideramos que con la buena situación financiera actual del Ayuntamiento no se justifica el aumento de los precios propuestos por el Gobierno municipal. Por eso en nuestra propuesta eliminamos el aumento de un 1,4 a los abonos de la Kirol Txartela y de un 2,2 para el resto de precios. Entendemos que si el Gobierno, si quiere, puede asumir la bajada de ingresos que se derivaría de nuestra propuesta si saliera adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda ez da erabiliko, beraz bozkatzera pasatuko gera zuzenean, irabazi taldearen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain prezioak bozkatuko ditugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen dira eta boto azalpen txandan, ez dakit talderen batek erabili nahi duen, bai, EH Bilduk. Bai. Gauza positiboak eta negatiboa ditu puntu honek eta gure ezetza zergatik izan da. Lehenengoa, positibo bezala, guraso bakarreko familien prezioa onartzea, lehen obari bezala zegoena, eta baita ere Artezkaritza Kontseiluan Kirol Txartela sozialaren ez igoera, gure proposamena izan zena, gobernuak bere baitan hartzea. Baina ezin dugu onartu eta ezezkoa bozkatu dugu legealdi honetan Kirol Txartela arrunta 14% iodalako eta Kirol Txartela familiarra ere 14%. Hau da, 2015an gobernu hau iritsi zanean, 176,20 euro baliozun Kirol Txartela arruntak eta 2019an 201 euro balioko du. Familiarra 305,80 euro baliozun 2015an eta 2019an izango dira 356,50. Hau da, igoera legealdi honetan 14%koa izan da eta KPIa igoera izan da 4,7%koa. Beraz, igoera pentsatzen dugu legealdi guztian gehiegizkoa izan da, azkeneko urtean KPI baino pixka gutxillo nahiz da hilo, baino 4 urte hauetan nabarmen gora egin du Kirol Txartela eta horregatik gure ezetza gaur kontan puntu honetan. Eskerrik asko, beste boto azalpenik ez dagoenez, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Udalbatzaren bigarren atalain. 5. puntua, erakunde adierazpen bateratua EAJ, PNV, PSE, Euskal Herria Bildu eta irabazi taldeek aurkeztua Donostian etxebizitza duen baterako gizarte eskubidea eraginkorra izateko neurriei buruzkoa.
Punto 5. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, PSE, Euskal Herria Bildu e Irabazi relativa a medidas para hacer efectivo el derecho social a una vivienda digna en Donostia y San Sebastián. En Donostia y San Sebastián, la aprobación precisa de mayoría de 2/3. Puntu honetan, bozeramaile batzordean hitz egindakoaren arabera, txanda irekiko dugu, aurkeztu duten taldeen urrenkeran, eta gero aurkeztu ez duen talde bakarrari emango diotitza, eta bigarren txanda batean talde guztiek hitz egingo dute, adierazpena bera irakurtzeko, puntuz puntuka, ez dakit eragozpeni dagoen haunditik txikira egiteko. Bade, orduan horrela gelditzen gera. Lehen txanda beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak dauka. Bai, egunon guztioi, EAJaren izenean nik hartuko dut hitza. Lehenik adieraztea gure taldera Stop Desauzioz plataforma edo erakundearen testua iritsi zanean, zalantzarik ez genuela izan testu honekin bat egiteko. Bertan idatzita dagoena eta eskatzen dena, justua, zentzuzkoa eta erabat koherentea delako ez. Testu honen bai oinarria eta helburua azken finean justizia soziala dalako. Askotan, hemen udalbatza honetan talde politiko desberdinek behin eta berriz adierazten dugu, hau guztion hiria dela, hiri justua, anitza baita ere, eta baita ere pertsona desberdinez osatuta dagoela, eta batzuk besteak baino egoera ekonomiko hobeagoan edo okerragoan egon daitezkela. Eta kasu honetan, gure helburua izaten dela, hiritarrak bizitza proiektu duin bat garatzea hiri honetan. Eta horretan, guzti horretan, etxe bizitzak izugarrizko garrantzia dauka, bizitza proiektua baldintzatu eta determinatu egiten duelako, ezta? Eta kasu honetan gaur da, hori da gaurko honetan onartuko duguna eta puntuz zehaztuta dagoena, ezta? Azkenean, hitzetatik ekintzetara pasatzea adierazten da onartuko dugun adierazpen instituzional honetan. Alde batetik, idatzita dagoena betearaziz, neurri berriak proposatuz, erakundeen arteko elkarlana sustatuz baita ere, eta udalbatza honek, udal honek 2015 hartutako konpromisoak baita ere berretsiz. Guzti horien alde egingo du gaurko honetan EAJ taldeak, eta baita ere, hauen alde lan egiteko konpromisoa ere hartzen du aurrerantzan ere. Eta bai gustatuko litzaidakela amaitzea, Stop Desauzioz plataformari edo elkarteari eskerrak emanez, azken finean gizarte justuago baten alde egiten du lan, garai latzetan edo egoera latzetan baita ere bitartekari lanak egiten ditu hiritarrak laguntzeko eta azkenean Donostia hobeago bat ere lortzeko lana egiten duelako. Beraz, eskerrak emanez amaitu nahiko nuke eta adiraziz puntu guztien aldeko bozka emango dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Egunon guztioi. Buenos días a todos y a todas. Voy a leer un pequeño texto que creo que es muy significativo del tema que estamos tratando ahora y es el siguiente. El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos e hijas, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más reiteradamente puesto de relevancia tanto por la doctrina más autorizada como por los propios tribunales de justicia. El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una vida digna. Esto que acabo de leer es el primer párrafo de la exposición de motivos de la Ley de Vivienda Vasca, aprobada, como recordarán, en la anterior legislatura del Parlamento Vasco, con el impulso del Partido Socialista y de EH Bildu en ese momento, y que creo que sintetiza perfectamente lo que debería suponer una vivienda, tener una vivienda, no digo tenerla en propiedad, sino poder disfrutar y tener una vivienda, poder vivir en una vivienda digna. Una vivienda en la que se realicen las necesidades vitales de una persona, de unas personas, de una familia, una vivienda en la cual no pueda o no debería o no deba ser objeto de especulación o de otros intereses que, por desgracia, sabemos que se dan en el día a día. Leí ayer un artículo que me indignó especialmente, me molestó especialmente, era un artículo en 5 días, no por el artículo en sí, sino porque anunciaba que había una empresa promotora en Madrid que con motivo del Black Friday iba a hacer unos descuentos de entre el 10 y el 20% en las viviendas. Me pareció especialmente indigno, me pareció especialmente frívolo el poder, aunque
Pudiera hacerse, que puede hacerlos evidentemente, los descuentos en cualquier momento del año, pero me pareció muy frívolo el jugar con un derecho, el jugar con la necesidad de muchas personas de esa manera. Por eso esta declaración institucional que hoy traemos aquí, que como tal no es una moción, sino que es una declaración institucional y por lo tanto solicitamos a otras instituciones que lleven a cabo actuaciones, acciones que ayuden, que coadyuven, que impulsen el poder, como decía antes, disfrutar de esa vivienda, a ese derecho de una vivienda digna, porque ante todo la vivienda debe de ser, o debería al menos ser, un derecho. Por eso planteamos que en el fondo se cumplan ya acuerdos o convenios ya adoptados, como el de Eudel en 2013, el Pleno que ratifica una declaración ya aprobada también en 2015, instar a las administraciones competentes a que, con base a esta Ley 3/2015 que acabo de citar, movilizar las viviendas vacías con medidas de incentivo, etcétera. También planteamos o instamos al Gobierno vasco a que modifique el artículo de la Ley de Turismo, de la Ley sobre viviendas turísticas, en la que establece que se pueda impedir ubicar una vivienda turística no con mayoría absoluta, sino con 3/5, que se modifique en ese sentido. Es decir, una serie de medidas que planteamos y que se plantean como propuesta de stop desahucios también, para que se pueda intentar paliar en la medida de lo posible. Sabemos, y creo que sería también un tanto frívolo por nuestra parte y no se correspondería con la realidad, sabemos que es muy difícil conseguir que el problema y el drama que en muchos casos supone la vivienda se vaya a erradicar definitivamente, pero hay que trabajar y hay que dar pasos para ello. Y en ese sentido el trabajo, y quiero agradecer también su presencia hoy aquí, el trabajo que realizan plataformas como Stop Desahucios, otros colectivos y personas individuales, y aprobar medidas, leyes y mociones o en declaraciones institucionales como esta, pueden ayudar a que todos juntos y todas juntas empujemos para lograr alcanzar ese objetivo del derecho a una vivienda digna. Eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. EH Bilduren aldetik balioan jarri nahi dugu onartuko den adierazpen instituzional hau. Konpromiso zehatzik hartu gabe bada ere behintzat udaltzarentzat eta adierazpen formatuan bada ere onartu ditugun puntuak edo onartuko ditugun puntuak argi eta garbi aldarrikatzea oso garrantzitsua da etxebizitza politika aldatu nahi dugunontzat. Burbuila inmobiliariaren garaian, etxegabetzerik ez aldarrikatzen genuen bezala, alokairuaren burbuilaren garai hauetan berriro ere etxegabetzerik ez aldarrikatu behar dugu. Ahalik eta indar gehienarekin gainera. Y es que en lo que se refiere a la vivienda vamos de burbuja en burbuja. Antes fue la burbuja inmobiliaria y cuando aún no nos habíamos recuperado ha llegado la burbuja de alquiler. Y no tenemos duda de que si las políticas de vivienda no cambian de raíz, las burbujas seguirán llegando, hasta que las administraciones públicas no consideren la vivienda como un bien social y se actúe en consecuencia, el problema va a continuar y las burbujas se van a suceder. Pero las burbujas de la vivienda no son solo un problema macroeconómico para los grandes inversores. Las consecuencias de las burbujas las pagan, sobre todo, los y las de abajo, las clases sociales más vulnerables. Y si hace unos años miles de personas fueron desahuciadas de sus casas particulares, ahora son desahuciadas porque no pueden pagar los desorbitados alquileres que les quieren hacer pagar. Y esta burbuja de alquiler es algo que conocemos muy bien en Donostia. Durante esta legislatura el precio de alquiler ha subido hasta el momento un 34%. Es decir, que si en junio de 2015 una familia media tenía que pagar 1.000 euros por su alquiler, hoy está pagando ya 1.300 euros mensuales. Mientras los salarios apenas han subido, pero lo que sí ha subido en Donostia es la precariedad laboral, más del 10% en la última década para menores de 40 años. Y lejos de estar en vías de solución, el problema se está agravando y no se ve la luz al final del túnel. Como se subraya en esta declaración institucional, la consecuencia más dramática de la subida de los alquileres es el incremento exponencial de los desahucios por impago de alquiler. Pero los desahucios no son las únicas consecuencias de la llamada burbuja de alquiler. En Donostia conocemos bien lo que pasa cuando se dispara el alquiler, que muchas familias ya no pueden pagar lo que les piden y tienen que dejar sus barrios para irse a otros más periféricos, con un precio menor, o incluso en muchos casos abandonar la propia ciudad e instalarse en otros municipios del entorno más o menos próximo. Pasaia, Astigarraga, Usurbil, Andoain pueden dar buena cuenta de ello.
Sin embargo, la burbuja también está llegando a los barrios periféricos y a los pueblos de alrededor, extendiéndose como una mancha de aceite que todo ocupa y que a todo afecta. Y a la hora de explicar este desmesurado aumento de los alquileres en determinadas ciudades, entre ellas Donostia, cada vez más expertos están dejando en evidencia la influencia que está teniendo la proliferación de los pisos turísticos. No es la única causa, pero sí una de las más importantes. Y en Donostia lo sabemos bien. ¿Qué influencia ha tenido en nuestro caso? Sería interesante que desde el Ayuntamiento se realizara un estudio sobre ello, porque somos una de las ciudades del Estado donde más crece el precio de alquiler, batiendo récords trimestre tras trimestre, y no parece que se vaya a invertir la tendencia a corto o medio plazo. Hay que actuar, y hay que actuar ya, desde todas las instituciones públicas, pero también desde el Ayuntamiento. Tenemos que adaptar la política de vivienda, hacer cumplir y ser exigentes en el cumplimiento de los acuerdos que se firman. Y efectivamente hoy se nos trae en la declaración institucional trabajada y propuesta por Estado Desahucios, de los cuales nosotros somos un mero instrumento como grupo a la hora de presentar la misma, porque no le cabía la posibilidad a Estado Desahucios de presentarla directamente la misma. Nos hacemos eco efectivamente de su solicitud, la plantamos ahí, aunque debieran haber podido ser ellos directamente quienes la presentaran, sobre eso también andamos, y exigir el cumplimiento del acuerdo que en su momento se firmó entre el Consejo Superior de Poder Judicial, Gobierno Vasco y Eudel. Eskerrik asko. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko eta lehenik eta behin agurtzea Stop Desahucios plataformari ona etortzeagatik. Esatea pixka bat aipatzea drama sozial honen arrazoiak. Ez, lehendabizik Eusko Jaurlaritzaren edo udalen gizarte alokairuko etxebizitzen parke askieza, eskaria eta gero eta ugariago den eskatzaile kopurua estaltzeko etxebideren etxebizetzetan 62.000 eskatzaile baitaude izen emanda eta 10.000 etxegintzan, beste aldetik alokairu prezioen igoera merkatu pribatuan, hirugarrenik hutsik dauden etxebizitzen kopuru handiegia, eta laugarrenik herritarren plataforma honetan dakienez, etxegabetutako familia horietako asko inolako babesik gabe kanporatu direla. Hitzarmenaren arabera udalerriko gizarte zerbitzuek igorri behar dute egoera ahul horri buruzko txostena. Kontua da, hitzarmen horrek 2013an sinatu zenetik ez duela funtzionatzen udalgainetan eta zehazki gurean. Horren ondorioz, egoera ahulean diren familia unitate horiei, etxegabetze data bat ez dutenak, ez zaila aitortu Nazio Batuen nahitaezko irizpidean agertzen den eskubidea, zeinaren arabera, administrazio publikoei bizitegi bide bat bermatzen baitzaile, eta aldi berean, epaileak etxegabetze datarik ez ipintzera behartzen baitira. Bizileku irtenbide horren berri egiaz izan arte. Beraz, esatea Stop Desahuciosek proposatu duen adierazpen instituzionala puntu guztiak babestuko ditugula. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Bai, eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Bien, en primer lugar, nuestra posición es la de compartir buena parte, como Grupo Popular, buena parte de las justificaciones o de las posiciones que se han explicado en el pleno de hoy y también de la iniciativa que quiere presentar y presenta en el día de hoy Stop Desahucios. Compartimos buena parte del análisis de esa iniciativa. Ahora bien, tenemos que mostrar también nuestra discrepancia en relación a 2 puntos de los 7 que presentan la plataforma Stop Desahucios, por lo que vamos a pedir en su caso la votación por puntos de dicha iniciativa. Creemos que la clave, y no se está hablando de esto, es poner en conexión la oferta que pueda haber con la demanda actualmente existente. Esto es, la necesidad de dar una solución habitacional a aquellas personas, sobre todo colectivos más vulnerables, que no tienen dinero suficiente o recursos suficientes para pagar una renta en el mercado de alquiler normal. Eso en primer lugar, pero apoyándonos en esas soluciones de esas 1.200 viviendas deshabitadas, según la ley deshabitadas, más de 2 años vacías, que actualmente se supone que existen en San Sebastián. La clave es esa conexión. Y para ello existen instrumentos, y las administraciones tienen instrumentos para hacer valer esa posición y para dotar de vivienda a un precio asequible a aquellas personas que la necesiten.
Pero estamos hablando de muchas cosas y de algunas cosas no podemos darles la razón. En primer lugar, la que hace referencia en el punto 5 a la aplicación de ese canon a la vivienda deshabitada. Como bien saben todos ustedes, el Partido Popular, como concepto, estamos en contra de establecer ese canon y fue además uno de los motivos por lo que el Grupo Popular en el Parlamento Vasco votó en contra de la Ley de Vivienda. Al igual, por cierto, que el Partido Nacionalista Vasco, que hoy asume y suscribe íntegramente esta iniciativa. En segundo lugar, estamos también en contra del recargo en el impuesto de bienes inmuebles que actualmente también este ayuntamiento, en manos del PNV y del Partido Socialista, aplican a las viviendas vacías. Creemos que no se debe penalizar la propiedad privada y este canon supondría no solamente penalizar, sino penalizar doblemente la vivienda vacía, junto al recargo del IBI. Y como he dicho antes, existen otros instrumentos para posibilitar, para incentivar que aquellos propietarios que tienen viviendas deshabitadas en San Sebastián puedan poner a disposición del mercado de alquiler esas viviendas, pero nunca a través de la imposición, la penalización o el castigo. Además, muchos de los propietarios de vivienda vacía simplemente no quieren poner sus viviendas en alquiler o no encuentran estímulos para ponerlas en alquiler. Y existe una casuística muy variada, desde disputas entre familias, desde herencias. Bueno, pues cada una es una situación personal y tienen derecho a afrontarla, a vivirla así. Finalmente, el canon, por cierto, que no se ha dicho tampoco, lo tiene que regular el decreto que desarrolla la Ley de Vivienda, decreto que a día de hoy no existe. Entonces, habrá que esperar, por tanto, primero a ver cómo se desarrolla ese decreto, cómo se va a gravar, a quién se va a gravar, en qué condiciones, etcétera. Situación que, de momento, el Gobierno vasco, PNV y Partido Socialista no están afrontando. Y tampoco podemos compartir la literalidad del punto 7º propuesto, ya que la posibilidad de vetar las viviendas turísticas en las comunidades de vecinos por una mayoría de 3/5 y no por unanimidad, como recoge actualmente el decreto sobre viviendas turísticas, es una disposición que fue aprobada en el mes de julio de este mismo año. No compartimos porque creemos que es otra manera de restringir, pero es que tampoco existe debate en el Gobierno vasco para tal modificación. No nos parece adecuado inmiscuirse en el ámbito privado de las comunidades vecinos de esta manera. Y además hay que recordar también, y con esto acabo, que en San Sebastián hay muchas comunidades de vecinos en cuyos estatutos prohíben taxativamente la instalación de viviendas turísticas en sus fincas. Por lo tanto, y acabo, aprobaremos por puntos, si es posible, el resto de los 5 puntos y diremos que no al punto 5 y 7º por lo expuesto. Gracias. Eskerrik asko. Hitz egiteko txanda amaituta, irakurketari ekingo diogu eta egingo dugu ez dakit denengo bozka edo irakurketa, berez gaitu ginen irakurketa egitekotan. Orduan, joango gera, haunditik txikira, modu horretan gainera, talde popularrak onartzen duen puntuarekin bat egiten dugu dako. Eta beraz denik Eusko Alderdi Jeltzaleak irakurriko duen puntua. Erakunde adierazpena, lehena, udalbatzak eskatzen die botere judizialeko kontseilu nagusiari, Eusko Jaurlaritza eta Udal Euskal Udalerrien elkarteari jarrai dezatela familiako etxebizitzatik kaleratzearen ondorioz balizko egoera ahulak hautemateko neurri soziala hartu alizateko 2013ko ekaineko hitzarmena betearazteko beharrezkoak diren neurriak hartzen eta horiexek txertatzen. Egokitu ditzatela 1/2000 legea aldatzeko ekainaren 11ko 5/2018 legean gaineratutako xedapen berrietara, bereziki udal honetako gizarte zerbitzuei etxebizitza jakin batean bizi direnak kaleratzea agintzen duten ebazpenen prozeduren berri emateari dagokionez. Punto segundo. El Ayuntamiento Pleno se ratifica en la moción aprobada en el mes de septiembre de 2015 en la que se declara a Donostia San Sebastián ciudad libre de desahucios. Hirugarrena, udalbatzak administrazio eskudunei eskatzen die aplika dezatela Nazio Batuen ESK batzordearen nahietezko irizpinean adierazitakoa, alegia administrazioek behar diren neurriak hartutako dituztela etxegabetze eskaera bat jaso duten kolektibo zaurgarriek bizitegi alternatiba bat bermaturik izan dezaten. El punto número 4 dice: el Ayuntamiento Pleno solicita al Gobierno vasco que coordine con este Ayuntamiento la gestión de sus respectivos parques de viviendas sociales
con el fin de incrementar el número de plazas de la dotación reglamentaria en base a su población de las viviendas de emergencia social de uso colectivo y temporales, así como a incrementar el número de viviendas de alquiler social en Donostia San Sebastián. Bosgarren puntuak hala dio. Udalbatzak dei egiten die administrazio eskudunei etxebizitzari buruzko ekainaren 18/3/2015 legea oinarritzat hartuz, hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzeko beharrezkoa diren neurriak, garapen araudia, etxebizitzen erregistroa eta abar, arditzan hala neurri pizgarri modura nola hutsik dauden etxebizitzen gaineko kanona aplikatuz. Seigarrena, udalbatzak administrazio eskudunei eskatzen die azter dezatela alokairuen erreferentziazko indizeak finkatzeko aukera. Beste hiri batzuetan, esate baterako Parisen eta Berlinen aplikantzen den moduan. Neurri pizgarriak naiz inposiziozkoak erabiliz. Alokairuaren prezioen igoera hori geldiarazte aldera. El Ayuntamiento Pleno solicita al Gobierno vasco a modificar o incorporar en el decreto sobre viviendas turísticas aprobado en julio de este año, dando a las comunidades de vecinos la posibilidad de vetar a las viviendas turísticas en su comunidad por mayoría de 3/5, tal y como se propone hacer en el resto del Estado, y no por unanimidad, como recoge dicho decreto. Eskerrik asko, puntu guztiak irakurrita, banan-banan bozkatuko ditugu orain. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botoak. Aho batez. Bigarrengo puntuari aldeko botoak. Hau ere aho batez. Hirugarrengo puntuari aldeko botoak. Aho batez. Laugarrengoari aldeko botoak. Aho batez. Bosgarrenari aldeko botoak. Kontrakoak. Onartzen da. Seigarrenari aldeko botoak. Aho batez. Eta zazpigarrenari aldeko botoak. Kontrakoak. Hau ere onartzen da. Beraz, adierazpena 7 puntuekin onartua gelditzen da. Gai zerrendako 6. puntua, mozio arrunta, irabazi taldeak aurkeztu. 6. puntua, mozio arrunta, irabazi taldeak aurkeztua, Intxaurrondoko babes akustikoari buruzkoa. Moción número 6, moción ordinaria, presentada por el Grupo Irabazi sobre protección acústica en Intxaurrondo. Tiene 2 enmiendas del Grupo EH Bildu. Bai, hitza Irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. El ruido incide sustancialmente en el nivel de calidad de vida y al mismo tiempo puede provocar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del ser humano. Comprobados sus efectos psicológicos y sociales negativos, consideramos que es preciso tomar medidas para evitar los niveles de ruido altos en la ciudad. Los agentes que provocan este ruido son diversos. Si bien Donostia, en el Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro y los mapas estratégicos de ruido, apuntan a las fuentes principales de origen de ruido en la ciudad, que son, por un lado, el tráfico viario y la actividad industrial, y por otro, aquel derivado del ocio, como el que se ha podido constatar sobre todo en la parte vieja. En cuanto a infraestructuras de tráfico, decir que las principales que afectan a la ciudad son, entre otras, la AP8, Autopista del Cantábrico, la variante Donostia-San Sebastián o G20, el enlace a la Nacional 1 con la G20 y segundo cinturón de San Sebastián, que se definen estas como grandes ejes viarios, ya que superan todas ellas una intensidad media diaria de vehículos de 8.000 vehículos al día. Por otro lado está el tráfico ferroviario de las líneas de Adif y también Euskotrenbide-Sareak, considerados como grandes ejes ferroviarios por superar las 30.000 circulaciones al año. Decía que la contaminación acústica tiene efectos nocivos sobre la salud de las personas. El pasado mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su último informe sobre líneas estratégicas relativas al ruido ambiental en Europa, cuantificaba en 100 millones el número de personas expuestas de forma continuada a ruido en Europa. Es decir, 1 de cada 5 europeos están expuestos de forma continua a ruidos que pueden ser perjudiciales para su salud. Asimismo, estudios científicos revelan que el ruido de forma agravada puede afectar a la presión arterial, la hipertensión y provocar enfermedades cardíacas, tanto como cardiovasculares.
Hay que reconocer que se han dado pasos a la hora de implementar medidas que permitan aumentar la protección acústica de las zonas cercanas a los espacios citados como fuentes de emisión de ruidos, pero todavía existen zonas en la ciudad pendientes de actuación. Por lo tanto, instamos a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que mejore la protección acústica de la variante a su paso por el término municipal de Donostia, a que mejore la protección acústica en la línea de Euskotrenbide-Sareak a su paso por el término municipal de Donostia-San Sebastián y, por último, a que mejore la protección acústica de la línea de Renfe-Adif a su paso por el término municipal de Donostia. Respecto a las enmiendas que ha presentado EH Bildu, decir que las consideramos procedentes, por lo cual las apoyaremos. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. Bien, pues simplemente para anunciar que vamos a apoyar tanto las enmiendas presentadas por el Grupo EH Bildu como la propuesta original del Grupo Eirabasí, porque entendemos que son de justicia. Entendemos que hay afecciones de contaminación acústica que son susceptibles de mejora y que se pueden mejorar en San Sebastián y que se insta a las instituciones competentes a hacer esos trabajos de mejora que consideramos necesarios. Y yo también quiero recordarles y aprovechar suerte al Grupo Eirabasí en sus gestiones, porque nosotros en el mes de julio de este año presentamos una moción ordinaria en similares términos referida a la protección acústica que merecen también los vecinos de Riberas de Loyola y bueno, pues las respuestas que se nos dieron tanto en comisión como en el pleno fueron más o menos que habían comunicado la situación a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero que la Diputación de Guipúzcoa se había negado a acometer las mejoras que desde hace años vienen planteando los vecinos. El alcalde, que contestó en comisión, nos dijo que, bueno, pues que había comunicado, se habían negado y que poco más se podía hacer. No entendemos que ese fuera el espíritu con el que hay que abordar las iniciativas. Esperemos que en esta nueva iniciativa, en esta nueva moción ordinaria, los proponentes, Grupo Eirabasí, puedan trasladar al Gobierno municipal un mayor dinamismo, un mayor empuje a la hora de intentar solucionar las cuestiones a las que se hacen referencia y empujar a las tres administraciones a mejorar en los términos propuestos. Con lo cual votaremos a favor de todo lo que se dice y confiamos en que en esta ocasión las gestiones sean mejores que en la vez anterior, el alcalde de la ciudad sea más proactivo en sus gestiones con la Diputación de Guipúzcoa y con el resto de instituciones y que puedan hacer ver a sus compañeros que hay problemas y que hay posibilidades de mejora en nuestra ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak ere ez, eta beraz EH Bilduren... bai, barkatu, bai. Sí, para decir que también vamos a secundar nosotros la moción de Eirabasí y la enmienda de EH Bildu, en la que se solicita a las diferentes administraciones, como la Diputación Foral, el Gobierno Vasco y el Gobierno de España, la actuación y las mejoras necesarias para proteger a las personas de Donostia San Sebastián que viven cerca de esas infraestructuras, para protegerlas, digo, del ruido y de la contaminación acústica que se produce. Entendemos que son infraestructuras necesarias y bienvenidas, pero efectivamente para una mejor coexistencia con las personas que viven cerca es necesaria esa protección. Entiendo que es un recordatorio, o sea, entiendo que estas mejoras sí que están en la hoja de ruta de estas administraciones, pero también entendemos que cada vez somos más sensibles al ruido y a la contaminación acústica, por tanto, no está de más solicitar esas mejoras. Eskerrik asko, orain bai EH Bilduren txanda. Kaixo egunon, lehenik eta bain mila esker jasotako babesa zuzenketei. Oso zuzenketa txikiak dira, besterik gabe guk planteatzen genuena da, konsideratzen dugula ETS-ek eta bai ADIF-ek eta bai ETS-ek entidade juridiko propioa dutela, eta orduan, beraiek ere badutela ardura hori, babes akustikoaren lanetan, beraiek badituztela bere plangintzak eta bere egin beharrak. Eta orduan egin dugu aldaketa txiki hori, esateko impulso politikoa Eusko Jaurlaritzana izan daiteke edo Estado Espainolarena, baina baita ere ETS-erena eta ADIF-ena entidade juridiko propioa dutelako eta beraiek badutelako obligazio hori ere bai. Besterik gabe eskertzea babesak. Zuri, izteko txanda irabazi taldeak? Lehenik eta behin eskertzea babesak, izan dituen babesak mozio honek.
Decir que ciertamente no creemos que estén de más recordarle a las diferentes instituciones y a las diferentes entidades las actuaciones que tienen que llevar a cabo en torno al ruido. Pensamos que es algo necesario, es algo absolutamente necesario y ha de ser una prioridad, puesto que es algo que lo están pidiendo tanto particulares como asociaciones de vecinos. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatzera pasatuko gera, bi zuzenketa daude, Bildu taldeak aurkeztutakoak. Lehen zuzenketaren aldeko botuak, hau batez, bigarren zuzenketaren aldeko botuak, hau ere hau batez, eta orain mozioa bera aldeko botuak, hau batez onartua. Ez dakit boto azalpen txanda erabili nahi den, ez, beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 7. puntua, mozio arrunta, irabazi taldeak aurkeztua, Uliako ingurumena zaindu eta itsaslabarra babesteari buruzkoa. Punto número 7, moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre la vigilancia ambiental y la limpieza de los acantilados de Ulia. Existe una enmienda presentada por el Grupo Bildu. Bai, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Es una moción ordinaria bastante sencilla, pero creemos que importante y sobre todo me gustaría señalar o insistir en una cosa que es una moción ordinaria que nace de la indignación. La indignación que creo que todos y todas hemos podido sentir al ver esas imágenes grabadas por un surfista en el biotopo de Bazumaya a finales de octubre, donde desgraciadamente se ve en la raza mareal de este ámbito protegido y de gran valor ambiental, donde se ve residuos de plástico, trozos de colores de plástico, ¿no?, traídos por el mar. Ese vídeo ha tenido una difusión muy importante en la ciudadanía y en los medios y, como decía, muestra una impresionante cantidad de residuos de plástico que podemos encontrar en la raza mareal de los acantilados y insistir en que su gran difusión refleja, su gran difusión mediática refleja la preocupación y desazón que se palpa en la sociedad al respecto. En Donostia tenemos también una zona natural protegida y esa es la zona de especial conservación, ZEC, de Ulia. Esa zona presenta características morfológicas similares al biotopo de Bazumaya y sobre todo está expuesta a los mismos riesgos de contaminación por plásticos traídos del mar. Es decir, que lo que se describe y lo que se puede ver en ese famoso vídeo, el vídeo que he comentado al inicio de mi exposición, pues lo que se ve podría pasar, o tal vez está pasando, en la raza mareal del ZEC de Ulia. Entonces, lo que pedimos en esa moción ordinaria, como decía, bastante sencilla, es pedir a la Diputación Foral de Guipúzcoa que asegure la vigilancia medioambiental y la limpieza de la zona de especial conservación de Ulia, la que nos concierne como ayuntamiento, como municipio, en colaboraciones con las instituciones pertinentes. En cuanto a la enmienda de Bildu, que propone añadir un punto y que consiste a pedir y solicitar a la institución competente en la materia ampliar el ZEC de Ulia y Jaizkibel al ámbito marítimo, nos parece muy pertinente. De hecho, es algo que ya creo que, no me acuerdo qué pleno, pero desde Irabazi Donostia llevamos una moción también ordinaria sobre el corredor marítimo. Aquí no se pide explícitamente realizar ese corredor, pero van un poco en el mismo sentido. Es la misma filosofía, es la misma idea, ¿no? Y esa idea es protejamos la parte terrestre o intermedia, que es la zona mareal, la raza mareal de esas zonas protegidas, pero también protejamos dentro del agua, que es muy importante también. Entonces, evidentemente apoyaremos la enmienda de Bildu y espero que los grupos del consistorio apoyarán la moción. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Eskerrik asko eta egun on guztioi.
Gure aldetik oso interbentzio laburra adierazteko irabazik aurkeztu duen mozioa babestu egingo dugula, baina honela agertzen den bezala idatzita. Honek esan nahi du ez diogula EH Bilduk aurkeztutako zuzenketari aldeko botoa emango. Nos parece que la petición de Irabazi es razonable y adecuada y por ello la vamos a apoyar y por contra no apoyaremos la enmienda de adición de EH Bildu y de hecho votaremos en contra de la misma porque por un lado no creemos que sea necesario ampliar el CEC, la zona de especial conservación de Ulia y Jaizkibel, al ámbito marítimo y por otro porque la protección del ámbito marino puede jugar en contra de un proyecto que ya está en nuestro programa de gobierno y por el que se han presentado aquí varias mociones ordinarias y no es otro que el de la pasarela de Montpas. Sois sobradamente conocedores de que los socialistas donostiarras hemos defendido siempre este proyecto, que se quedó en el limbo de los justos la pasada legislatura, a pesar de contar con todos los permisos ambientales necesarios para llevarse a cabo. Y como no puede ser de otro modo, no queremos poner en peligro la consecución de este paso peatonal de más de 8 kilómetros a lo largo de la costa donostiarra. Asimismo, esta ampliación de la zona CEC también puede afectar a otro proyecto que defendemos, como es toda la regeneración del puerto de Pasaia, y por ello es por lo que no podemos apoyar esta enmienda. En cualquier caso, apoyaremos efectivamente la moción original de Irabazi y compartiendo la indignación por los plásticos que se vieron en Zumaya que apuntaba Loic Alejandro, sí me gustaría pedir, por lo menos, que esta indignación nos dure también cuando los plásticos están más lejos de Zumaya, porque nos afecta a todos. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Nik uste dut posturak nahiko argi gelditu direla. Guk bigarren puntu bat barkatu gehitu nahi genion Irabaziren proposamenari. Uste dugulako bioaniztasuna eta habitatak babestu behar direla. Eta itsaslabarra garbi mantentzea garrantzitsua den bezala, itsasoa babestea eta itsaslabarretik gertu dagoen itsaso hori babestea oso garrantzitsua da eta bere garaian hasi ziren pausoei beste pausotxo bat gehitzea guztiz funtsezkoa dela deritzogu eta gustatuko litzaiguke pleno honek erabaki hori hartzea. Argi eta garbi, Partido Sozialistak bere posizioa argitara eman du eta eman du zergatia. Gure ustez, proiektu horrek, pasarelen proiektu horrek ez dauka zentzurik. Eta noski, guk ez dugu proiektu hori babesten. Guk beste posizioa daukagu, beste filosofia daukagu. Eta zentzu hortan, puntu hau, kostalde hori babestera dator, eta etxesalde hori babestera dator. Ez daukat beste gehitzeko. Mila esker. Eskerrik asko, izteko txanda Irabazi taldeak. Eskerrik asko, agradecer los apoyos proyectados o mencionados, evidentemente. Una pena que parece que la enmienda de EH Bildu no va a salir adelante porque nos parecía interesante. Y con lo que ha comentado Anne sobre el por qué no pueden apoyar, o más bien el por qué van a votar en contra de la enmienda de EH Bildu, pues ahora agradezco la franqueza porque nos da mucha luz sobre lo que las posturas de los unos y las unas y las otras y entendemos mejor por qué en aquel momento cuando presentamos la moción sobre el corredor marítimo pues no tuvimos el respaldo tampoco del gobierno y al final nos da la sensación de que el consistorio se divide entre los y las que defienden hacer una pasarela en Montpas y un puerto exterior y los y las que defienden el medio ambiente. Al final, la dicotomía es esa. Ya que Anne ha puesto el tema de la pasarela de Montpas sobre la mesa, y me queda un poco de tiempo, voy a hacer un micro comentario sobre esto. Nos parece un disparate la pasarela de Montpas, 11 millones de dinero público, ¿vale? No es solo nuestro, pero es 11 millones de dinero público para una gominola. Es una gominola esa pasarela de Montpas. Y además peligrosa. Cuando estamos viendo los líos que tenemos
en el pene de los vientos, con el dinero que se gasta y los problemas que hay, porque es flysch también, es una capa dura, una capa blanda, se caen las piedras, es lo mismo, es la misma litología en Montpas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una pasarela de 800 metros para poner en peligro a la gente o repararla cada 4 días. Es inentendible. Y sobre la indignación, que comentaba Anne también en su intervención, que la indignación tiene que ocurrir también cuando los plásticos no están solo en Zumaya, por supuesto, y no tenga ninguna duda, cuando los plásticos están en Zumaya o en las Islas Maldivas, la indignación es la misma. Muchas gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, denengo EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa, eta beraz horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain mozioa bera, aldeko botuak, hau batez onartzen da, boto azalpen txandan ez dakit norbaitek hitza hartu nahi duen, ez, beraz, eguneko gai zerrenda bukatuta, kontrol mozioetara pasatuko gera. Lehenengo kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Iztuetako zubibideari buruzkoa. Primer punto de control, o sea, moción de control presentada el grupo PP relativa al viaducto de Iztueta. Martín, portavoz del Grupo Municipal Irabasi Donostia, por la Barkatu. Lehenengo mozioa da José Luis Arrue Pintó, concejal del Grupo Popular, presenta moción en relación con interpelación sustancial, bueno, en relación con el viaducto de Iztueta. Bai, talde popularraren txanda. Egun on denoi, eskerrik asko alkate jauna. Esta es una moción que pensábamos que se podría haber leído, pero bueno, en cualquier caso, el objetivo último de esta moción es que en una zona de nuestra ciudad, que hasta ahora está siendo como una especie de barrera que separa demasiado Eguía del resto de la ciudad, aunque Eguía afortunadamente pues con el paso del tiempo ha tenido unas mejoras muy importantes desde la instalación y arreglo de Tabacalera con ese Centro Internacional de Cultura Contemporánea, pues con la instalación de un equipamiento deportivo de primera magnitud, con los equipamientos de servicios del Ayuntamiento, la Escuela de Música y Danza. Esperamos que en un futuro pues vamos a tener mayores elementos de accesibilidad vertical y encima, bueno, pues se nos anunció ya que recientemente pues se ha buscado ya una solución para pinchar en la zona de Unchorrondo, que es una de las conexiones más naturales con Eguía. Pues se ha encontrado una solución técnica buena que va a tener poco impacto. Es decir, que estamos mejorando día a día una parte importante y sustancial de nuestra ciudad, pero tenemos todavía hasta la eliminación que está ya proyectada del viaducto de Iztueta, que no hay que negar que en su momento ha cumplido una función muy importante, pero en este momento hay soluciones mejores que con su eliminación van a hacer todavía mucho más accesible, más permeable la zona, que ya lo es también, me he olvidado mencionar el arreglo del pasadizo subterráneo debajo de las vías del tren. Todavía, en tanto no se haga esa eliminación, porque ya se valoró en su momento la posible reparación y se vio que valía más la salsa que los caracoles y iba a quedar, pues siempre hay una especie de muro. En el pasadizo que hay por debajo de las vías del tren, que como todos sabemos tiene un gálibo de 2,3 metros de altura, yo que soy vecino de la zona, pues veo, y como vemos todos, que sigue habiendo furgonetas que a pesar de que está señalizado, pues se sigue dando el coscorrón. Y alguna vez puede pasar algo serio. Sabemos que ahora se va a hacer una intervención que nos requiere, en este caso, Adif, en esa zona. Entonces nosotros lo que planteamos